Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Herrera y quiero compartirte esta presentación, platicarte de lo que es el Opus Dei en la Iglesia. Hay varios documentos de referencia. El primero es la Constitución Apostólica UPSIT del 28 de noviembre de 1982, por el que el Opus Dei es erigido, constituido en prelatura personal. Esta más reciente, la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, del 19 de marzo de 2022, por el que el Papa Francisco reforma la organización de la Curia Romana. Y más reciente, del 22 de julio de 2022, está el motu propio del Papa Francisco, Ad Carisma Tuendum, que pide que se reformen los estatutos del Opus Dei para ajustarlos a la nueva estructura de organización de la Curia Romana. ¿Qué señalan más en concreto? Que las prelaturas personales pasan a depender de la Congregación para el Clero. Ahorita la única, pues, es la del Opus Dei y es la que, pues, se ve afectada por este cambio. El prelado del Opus Dei, en general de cualquier prelatura, a partir de ahora no puede ser obispo. Y se ajustarán los estatutos del Opus Dei en base al motu propio al carisma tuendum, un trabajo que el prelado de la obra tendrá que hacer para presentarlo a la Santa Sede. Hay un mensaje del padre, del prelado del Opus Dei, al respecto muy claro que te recomiendo que leas con detalle. Ahora, para entender qué está pasando, me gustaría platicarte lo que es el Opus Dei. Y para eso hay que entender qué es la iglesia, porque la obra es una parte de la iglesia. El Opus Dei está para servir a la iglesia como la iglesia quiere ser servida, decía San José María. Entonces, vamos a ver, la iglesia tiene dos aspectos que están unidos. Por una parte está el carisma o misterio o misión, si quieres verlo así, que es la unión del hombre con Dios, que es la santidad, que es la salvación de las personas, del género humano. Y por otro lado está el sacramento o jerarquía o estructura. Es esta estructura, este signo sensible que da la gracia. La iglesia es el sacramento universal de salvación por el cual nos llega la gracia necesaria, la ayuda de Dios para lograr que ese carisma, que es lo importante, que es lo esencial, ¿no? Se dé, esa unión del hombre con Dios. Ahora, la iglesia es una, no hay una iglesia carismática y una iglesia jerárquica. La única iglesia de Jesucristo es carismática y jerárquica a la vez. El Opus Dei es igual porque es parte de la iglesia, tiene un carisma o misterio que es difundir la llamada universal a la santidad y tiene un aspecto jerárquico, sacramento, que es una prelatura personal de ámbito universal con estatutos propios. La misión del Opus Dei o el carisma es esa llamada universal a la santidad, una llamada que es una vocación, eso es propio del Opus Dei, ¿no? Y todo hombre está llamado por Dios, todo hombre tiene una misión universal, eso se dedica a decir que todos podemos alcanzar la plenitud de vida cristiana. Y santidad, que es la imitación de Cristo. Dios se hace hombre para que los hombres nos hagamos Dios. El carisma del Opus Dei podemos decir que es difundir la llamada universal a la santidad por medio del trabajo y las demás actividades ordinarias del cristiano. Poner a Cristo en la cumbre de toda actividad humana, como decía San José María, ahí está nuestro carisma. Un poco de historia nos puede servir para profundizar en este tema. Los primeros cristianos tenían clarísimo que todos estaban llamados a la santidad, todos a esa plenitud. Más adelante, en el siglo III, IV, en Oriente, en el siglo V, en Occidente, nacen los religiosos que se apartan del mundo, los ermitaños se van a cuevas, se van al desierto, luego más adelante con San Benito pues forman conventos, la regla de San Benito, y bueno, se aíslan, se separan del mundo para recordarnos la importancia pues de la vida eterna. Los religiosos han hecho un trabajo y siguen haciéndolo importantísimo en la vida de la iglesia. Pero se llegó a pensar que el pueblo fiel laico era como de segunda, estaba para ayudar, para servir. Quien realmente se quisiera tomar en serio su vida cristiana debería hacerse religioso, sacerdote, consagrarse.
En 1928, San José María comienza a predicar, todos pueden y deben ser santos, los laicos, las personas casadas, la persona, el comerciante, cualquier persona. Lo tachan de hereje, no se entiende bien este mensaje. El laico, se decía, que se acerca al convento, al templo y ayuda al religioso o al clérigo. El Concilio Vaticano II define como de fe la llamada universal a la santidad. Ahora es doctrina común, pero hay que vivirla, hay que seguirla explicando y sobre todo ponerla en práctica en lo personal. ¿En qué consiste? Camino de santificación en el trabajo profesional y en los deberes ordenados del cristiano. Es lo que hace el Opus Dei. Justamente por eso existe, difundir este mensaje. No se trata de un cristianismo de cumplir deberes, de hacer cosas, de ayudar en la iglesia, en el templo, sino de amar y encontrarse con Dios en la vida ordinaria, en la familia, en el trabajo, en cualquier actividad que uno va a desarrollar. ¿Cómo se puede lograr si hay mucho que hacer? Siendo contemplativos en medio del mundo, es decir, enamorados, haciéndolo por amor de Dios, como hijos de Dios, trabajar como hijo de Dios, descansar como hijo de Dios, la familia, las actividades del hogar como hijo de Dios, todos. Y esto en unidad de vocación, unidad de vida, integrando todos los aspectos, porque la vocación al Opus Dei es omnicomprensiva de la existencia, abarca todos los aspectos, no es solamente una parte o dedicar no ciertas acciones o ciertos momentos a formarse o a hacer apostolado, es siempre. Hay una característica esencial en el Opus Dei, que es la secularidad. Es una vocación, es una llamada en medio del mundo, y por eso no formamos grupo. ¿Qué dicen los del Opus Dei respecto a esto? ¿Por qué ustedes no están de acuerdo con esto otro? No. El Opus Dei lo que hace es formar a sus miembros, no actúa. Cada uno se forma y libremente toma sus propias decisiones y actúa con responsabilidad. ¿En qué nos forma el Opus Dei? Los que somos miembros de la obra o a los que asisten como cooperadores o amigos a las actividades formativas. Estos son 5 aspectos: profesional, doctrinal, espiritual, apostólico, humano. Hay un punto que me gustaría resaltar, que es el carisma de la confesión. El Opus Dei tiene ese carisma y anima a que se haga mucho apostolado de la confesión. Algo sobre la estructura, el sacramento para la misión en el Opus Dei. Es la prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei. Es una estructura jerárquica formada por sacerdotes y laicos bajo el régimen del prelado para una misión concreta. Eso no cambia nada y está clarísimo en la Constitución Apostólica Ut Sit. No es una diócesis ni una diócesis personal. El Opus Dei no pone parroquias, no se dedica, los sacerdotes no se dedican a las actividades pastorales ordinarias, no celebrar bodas o primeras comuniones o bautizos, ¿no? Los sacerdotes se dedican justamente a la misión de la prelatura y ayudar a los laicos en estas actividades. No es un fenómeno asociativo como las congregaciones o institutos religiosos, no es un movimiento. Los miembros, ¿quiénes son? Reciben una vocación divina, se saben llamados por Dios a ayudar a otros a entender este mensaje y a vivirlo. Es un tú, por aquí todos caben. Libremente se corresponde y es una característica del Opus Dei. En las diócesis uno forma parte de ellas por el territorio. En el Opus Dei es una llamada y uno corresponde libremente. Hay diversidad de miembros, numerarios, agregados, supernumerarios, sacerdotes, laicos, todos en este aspecto de la secularidad en el mundo. Es una vocación en el mundo. Igualdad de vocación, distintas circunstancias. Esto es lo que muchas personas no entienden. ¿Cómo puede tener la misma vocación una persona casada que el prelado del Opus Dei? Pues sí, tenemos la misma vocación y la misma responsabilidad de difundir esa misión, ese carisma, que es lo que el Papa ahora nos pide que empujemos. Es necesaria la disponibilidad de unos para el gobierno de información. ¿Qué sigue? Pues unidad con la Iglesia y con el Papa. Siempre es fundamental la unidad. Aceptar, como nos pide el Padre, filialmente esta disposición del Papa, aunque no nos guste, aunque no la entendamos, las cosas regresarán a su causa y es una oportunidad maravillosa para difundir el carisma. Ser muy fieles al espíritu del Opus Dei, al carisma del Opus Dei, rezar por el Padre y darle este nuevo impulso al carisma, al mensaje de la obra. Va a ser una oportunidad maravillosa para volver a explicar qué somos, qué hacemos y que mucha gente se interese y se acerque a los medios de formación.
Y así podremos hacer mucho apostolado, ese apostolado personal de amistad y confidencia que es característico de la obra. Y lo que nos decía don Álvaro, en estos momentos, callar, rezar, trabajar, sonreír y a dar un nuevo impulso. Les mando un saludo muy fuerte.